Okay, good morning. My name is Arturo Gomez Quijano. Yesterday I already met you, some of you, with my colleague Elisa Bray, and we are going to guide you through the plenary sessions on some of the events in this International Congress. After most of you enjoyed the welcoming events yesterday at the Cibeles Palace and the Thyssen Museum, today we will start with a welcome message from Janet Huasco, the IMCR President, and Jorge Clemente Mediavilla, the President of the Local Organization Committee for IMCR 2019 and Dean of the School of Communication. 2 IMCR awards will be given: the 2019 Urban Communication Foundation IMCR Research Grant and 2019 IMCR New Directions for Climate Communication Research Fellowship. Then, Professor María José Canel from the Complutense University of Madrid will introduce you the conference topic and the speaker and discussant of this first plenary. Before we begin, may I say a few words about the organization of plenary. First, in the participation package and the screen, we have included the indications to access to Wi-Fi so you can easily connect. During the plenaries, the interventions will be in English and in Spanish, so please download the application All You Say in your smartphone. Introduce the username and the keyword as indicated in the screen. User IMCR, PIN code 2019, and use the headphones included in the participant package to listen to the channel in English or in Spanish. And to ask and follow the debate in Twitter, we invite you to use the hashtag AskIMCR. So thank you very much. Bueno, ni hao, bonjour, buenos días. Mi nombre es Elisa Bray. Ayer muchos coincidimos y hoy, como os ha comentado mi compañero Arturo Gómez, os guiaré durante las sesiones plenarias de esta conferencia internacional. Esperemos de que ayer hayan disfrutado mucho de los eventos de bienvenida que habíamos organizado en el Palacio de Cibeles, en la Galería de Cristal y en el Museo Thyssen para inaugurar el Congreso, y hoy os damos la bienvenida en la primera sesión plenaria. Comenzaremos la sesión con un mensaje de bienvenida de Janet Huasco, presidenta de la Asociación Internacional de Estudios para la Comunicación Social, y de Jorge Clemente, presidente del Comité Local Organizador y decano de nuestra Facultad de Ciencias de la Información en la UCM. Además, serán entregados 2 premios de AMCR: la beca de investigación de la Fundación para la Comunicación Urbana y AMCR del año 2019 y la beca de investigación y AMCR Nuevas Direcciones para la Comunicación Climática del mismo año en curso. Luego, la profesora María José Canel, de la Universidad de esta Facultad de Ciencias de la Información, presentará el tema de la conferencia, así como el ponente y la discussant de esta primera plenaria. Antes de comenzar, igual que hicimos en inglés, vamos a recordar algunos aspectos logísticos de la plenaria y de la organización de la conferencia. Primero, en la pantalla, teníais antes, y en todo caso, en los lanyards que os han dado, podéis encontrar las indicaciones para conectaros al Wi-Fi en todo el recinto de la facultad y de la universidad. Y durante las plenarias, las intervenciones serán en inglés y en español. Por ello, os invitamos a descargar la aplicación All You Say, OLYUSEI, y una vez descargada la aplicación, entrar en la misma, indicar el código del evento y AMCR y el código PIN 2019. Os lo hemos puesto fácil para que no haya dificultades en este caso.
Tenéis que seleccionar luego el canal para escuchar el contenido de las sesiones en español o en inglés. Es importante, un último apunte para preguntar y seguir el debate en Twitter. Os invitamos a utilizar hashtag IAMCR, hashtag AskIAMCR, para que nuestros voluntarios internacionales puedan recoger algunas de vuestras preguntas. Así que bienvenidos y disfruten de esta primera plenaria. Gracias. So, Janet Wasco, please. Hello, everyone. Thank you for that welcome to us, and I want to also welcome all of you to the largest IMCR conference ever. I think it's good. We should be happy. I'm not going to say too much right now, except just to welcome you, and then I'll come back with some announcements and some awards. So, welcome. Thank you. Buenos días, good morning, bonjour, thousand how. Como decano de esta Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, quiero darles mi más cordial bienvenida. I'm very pleased to welcome you here. Je souhaite la plus cordiale bienvenue à tous. Huan Jin. This school has the responsibility to host this international conference on communication, technology, and human dignity during this week. On behalf of all faculty, administrative, and services staff, and students, I would like to express our wish to give the best hospitality possible to all participants. First of all, I want to congratulate the IMCR board and the local committee for the success of this call, overcoming the historical record of proposals and participants. I also wish to acknowledge the excellent organization carried out by our school team and volunteers. At last, I hope that you enjoy the conference. Ahora, en español. La Universidad Complutense de Madrid, como se ha dicho ya anteriormente, fue creada en 1822, aunque su origen se sitúa en 1499 en Complutum, la actual Alcalá de Henares. Se trata de una de las universidades más prestigiosas de España y del mundo de habla hispana. Actualmente es la tercera universidad más grande de España, la tercera universidad más grande de Europa. Cuenta con más de 70.000 estudiantes, de los cuales más de 7.000 son extranjeros. Más de 300 programas oficiales se imparten en sus 26 facultades y 38 institutos de investigación. Y la Biblioteca Complutense es una de las mejores de Europa, con más de 3 millones de ejemplares, que bien pudieron ser utilizados por los 7 complutenses que han recibido el Premio Nobel. Ahora, de manera muy breve, me gustaría dar unas pinceladas sobre la facultad en la que estamos ahora mismo. Nuestra facultad es pionera y referente en la formación en comunicación en España. Trabajamos para seguir siendo un referente no solo de prestigio y de calidad, sino también de innovación. Iniciamos los estudios oficiales de periodismo a nivel superior en nuestro país ya hace casi 80 años. Y la facultad se creó como tal en el año 1971, integrando la formación también en cine, en televisión, en radio, así como también en publicidad y relaciones públicas. Desde el año 74 ocupamos el edificio emblemático principal que ya conocen y que es un claro exponente de la arquitectura brutalista en Europa, además del edificio aulario, en cuyas instalaciones se llevan a cabo las distintas sesiones, workshops, preconferencias de este Congreso Internacional. Bien, a lo largo de sus años de historia han pasado por las aulas de la facultad varias generaciones
con más de 60.000 egresados, que hoy son cineastas, directores de comunicación, productores, periodistas, creativos publicitarios y una larga lista de profesionales ligados al sector de la comunicación en España y en el mundo, entre los cuales se encuentra Su Majestad la Reina de España, doña Leticia. Aquí se imparten titulaciones relacionadas con la comunicación audiovisual, el periodismo y la publicidad y las relaciones públicas, tanto en grado como en posgrado, varias de ellas entre las mejores de España. Según los rankings de prestigio, de hecho, en el último ranking QS, nuestra facultad se sitúa en primer lugar de las facultades de comunicación de nuestro país. Efectivamente, es la que tiene mayor demanda y cuenta con el mayor número de estudiantes en el ámbito de la comunicación en la formación universitaria en nuestro país, con un claustro de profesores que supera los 270 y con más de 6.000 alumnos, lo que hacen de esta facultad la más grande de la Universidad Complutense. La investigación es uno de nuestros pilares, con numerosos grupos de investigación, proyectos nacionales e internacionales liderados por nuestros investigadores. Por ello, para todos nosotros era un deseo compartido y hoy un enorme orgullo celebrar el Congreso de la Asociación Internacional de Estudios en Comunicación Social 2019, cuyo tema central de este año versa sobre comunicación, tecnología y dignidad humana, en el que se han programado más de 32 secciones temáticas y grupos de trabajo, además de actividades científicas pre- y post-congresuales, así como un amplio programa cultural. Les deseo que las sesiones sean muy fructíferas por el bien de la academia y de la profesión, pero sobre todo por el bien de la sociedad. Sin duda, necesitamos asegurar que el derecho a la información no se vea cercenado, sino impulsado por la tecnología, alcanzando mayores cotas de bienestar y desarrollo en todo el mundo. Contribuyamos con este Congreso a ello con lo que mejor sabemos, el conocimiento. Como presidente del comité organizador local, quiero dar la enhorabuena y mi agradecimiento expreso a todo el equipo que lo conforma, profesores y estudiantes, así como el personal de Administración y Servicios de la Facultad implicado en este Congreso, con la gerente Marina Sanz al frente, por su trabajo incansable para llegar con garantías al día de hoy. Gracias a todos ellos. Todos estamos a su disposición para que disfruten del Congreso del mejor modo posible. Igualmente, espero que sea placentera su estancia en nuestra querida ciudad de Madrid, que les acoge con ilusión y les recibe con los brazos abiertos. En Madrid decimos que si vienes a Madrid, eres de Madrid. De modo que, en el mismo sentido, al acudir al Congreso a la Facultad de Ciencias de la Información, ustedes ya forman parte de nuestra facultad. Por tanto, sean de nuevo bienvenidos a esta su Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias. Thank you. I have just a few announcements to draw your attention to a couple of events that are happening in the next 2 days. One is today at 1 o'clock, 1 o'clock to 1:45. It's a welcome session for new members. And I'm reading the announcement. If you want to know more about IMCR, to get to know some of our members, eat your lunch quickly and then make your way to the Sala de Conferencias for an informal informational meeting of IMCR's membership committee. We invite new members, but also, of course, longtime members who want to help new members get to know the association. That's at 1 o'clock in the Sala de Conferencias. In addition, tomorrow, there's a special informational meeting about a new research fund that the IMCR is offering together with UNICEF, and we're very excited about this. There'll be a meeting tomorrow about this new research fund. That's tomorrow, Tuesday, again from 1 o'clock to 1:45 in the same room, Sala de Conferencias. And just a little bit of background, very briefly, UNICEF and IMCR have agreed to establish the UNICEF-IMCR Communication for Development Research Fund that will support small research grants to early career scholars in low or middle income countries to investigate how communication for development
contributes to sustainable development goals as targeted in UNICEF programs and projects. We're very excited about that. If you want more information, please come to the informational meeting tomorrow at 1. Also, briefly this afternoon, the IMCR Handbook Series, which is published with Wiley, will have a celebration of a new handbook, and you're all invited to attend. That's 3:30 during the coffee break this afternoon. We have 2 awards today to give. The first one is the 2019 New Directions in Climate Communication Research. The recipients are not in attendance today, but they are John Cook, Emily Vraga, and So-Young Kim, whose research project was chosen by a committee. Their proposal is countering climate misinformation with humor and active inoculation. What an intriguing title. The committee found it was a very well-designed research project, and it very much fit the award and met all of the requirements. Interesting, important, focused, and the award goes directly to making the research happen. So congratulations to them. We'll be sending them a certificate. And now I'd like to invite Nico Carpentier, who is head of the committee for the Urban Communication Foundation research grant with IMCR. And so he will make that award. Thank you, Nico. Good morning. It's my pleasure to be handing over the 2019 UCF IMCR Urban Communication Research Grant in this lovely urban environment. This grant is decided upon by a jury which I chair, which also has Janet Vasco, Cees Hamelink, Alicia Wenger, and 2 representatives of the Urban Communication Foundation, Gary Gumpert and Sue Drucker, who are actually sitting here at the front. It's sort of a tradition that I also invite the winner of the previous year to the stage to actually give the plaque to our winner. And so I would like to invite Matt Buey to join me on the stage. He didn't win it this year, so you shouldn't applaud. He won it last year. He's still happy about it, I think. Moreover, he will present his work that came out of this last year's award in a panel on Wednesday, 10 July at 10:30. The panel is called The Smart City Inequalities and Injustices. So you're very welcome to come and listen to his work. One of the reasons for getting him on stage is that we want to emphasize that there is a small but growing community of urban communication researchers that are deeply interested in the intersection between communication and media studies on the one hand and urban studies on the other. And that is, of course, the framework of this award. And I will not keep our award winner, who actually already knows that she won the award. The jury decided this year to award the research grant to Arlene Fernandez of the University of Pennsylvania. For her project, with, again, a quite fascinating title, Meet Me at the Puppy Store, Space, Place, and the American Dream in Philadelphia corner stores. So what I will do now is give the award to Matt, who will then hand it over. But before I do so, I also want to mention that, as always, the choice of a jury is extremely difficult. We have long discussions, which are, of course, always quite pleasant at the same time. But in this case, this year, the jury also decided to award an honorary mention
to a second scholar, Erika Paulson of the University of Denver. So I also welcome to applaud her work. And Matt, it's all yours. You can keep it for 3 seconds. Thank you. We think it's very important to celebrate this work by these scholars, and we'll have another award tomorrow before the plenary tomorrow. So, thank you. So you too, yeah? Good morning, buenos días, bonjour, ni hao. I am the head of the scientific committee of this conference, and today I'm going to speak. Now I'm going to speak on behalf of 18 people from different universities who have been preparing this conference topic for today. Here now I have a duty, I have a request for you, and I have a promise. The duty is that I need to express, to convey you the wish of this local organizing committee. Here, this picture is from yesterday. We celebrated at the Cibeles Palace, and not everybody is here, not all the committee. Here are volunteers, staff, academic committee, and I have the duty to convey you that this is the style that the organizing committee wants to have during these days. We want you to enjoy Madrid, to enjoy the conference, to enjoy the topic. The request is that you blend with Spanish style. Spain is a country in which we love meeting people, we love talking with people, we love having great conversations. And the request is that please get involved in the conversation that we want to start today about human dignity, communication, and technology. And the promise is that I can assure you that this committee is very much aware that for that conversation to happen, you have to feel well, you have to be in a nice atmosphere. And for that, we very much know, we are very much aware that we all need to be well fed, so you will be provided with good food. Also, you will be provided with wine at lunchtime. IAMSR has a short tradition that there is no wine at lunch, because there are presentations after lunch and it's a bit difficult to present if you've drunk wine. But then, and this is a backstage information, we had a great discussion in the committee. How come are we going to have a conference in Spain with no wine at lunch? So there will be, you will find at lunch, after this plenary, you will find a bottle of wine in each table. Please share it with the others so that there are no problems during the discussion after lunch. So our promise is that you will be well fed, you will be provided with wine, and also we've booked a lower temperature than last week. Last week we were over 40 Celsius, over 100 Fahrenheit. This week we promise we won't go over 40, neither 100.
And I said it yesterday, and for those who were yesterday, you didn't believe it, but today temperatures are lower than yesterday, and we hope it keeps this way. So, I am going to talk now about less serious things. We want to brief you on why we wanted to have this topic for this conference. Communication technology and human dignity, disputed rights, contested truths. Why this topic? Last year we celebrated the Universal Declaration of Human Rights. And this year we are celebrating the 30th anniversary of the World Wide Web. The web means that technologies are evolving very rapidly. We are going through very disruptive changes. And the assumption that this scientific committee has for this conference is that these rapid technological changes might be shaping, modifying, influencing the way human dignity develops, is fostered, is enhanced. And therefore, we really think that that declaration, that Paris Declaration, that states the foundation of freedom, justice, and peace in the world, is the recognition of human dignity. We believe that that statement needs to be explored in the light of these new changes in technology. So in this conference, we want to explore, to analyze issues such as, for instance, how are algorithms and robotics automating our processes, our social processes, professional, political, cultural processes are being affected by robotics and algorithms. The Internet of Things, for instance. The Internet of Things, of course, it provides all of us with greater chances to be more humans, to develop human dignity. But at the same time, the Internet of Things is providing governments with greater possibilities to increase surveillance of private individuals. The increasing fluxes of migrants are widening inequalities in wealth. There are conflicts about human rights, about our access to our personal information. The control of our personal information is being challenged. And of course, the so-called post-truth era, in which the meaning of things is being challenged. It is not clear what are the rules to protect the names of things, the meanings of things. We need to respect, to talk, to explore, to analyze what's going on with the internet and the possibility to disseminate fake news. All these are issues that we want to explore, and let me just mention some key questions that we think might help us getting involved in this conversation. How does communication shape the development of human dignity? This is a broad question, of course. Key questions for participants today. How can communication remain human in the turbulence of emerging digital media? How shall we reflect on our identity when technologies may challenge the meaning of the belonging to a nation? How can communication research contribute to preserve human dignity of the weak, the sick, the elderly? What about the role of the media in building a global community of human dignity? How should scholars address the threats to the quality of life and to the quality of human dignity? All these are questions that might get us busy
during these days in this conversation that we want to develop in Madrid. And today we start with a key question, which is, what is human dignity? We need to put the name to the concept which is core to the theme of this conference. What is human dignity? And this leads me to very briefly introduce you the structure of the plenaries. Today now, we are going to have the first plenary, Dignity, a Revolutionary Principle, with Javier Gomá and Katerina Sarikakis as discussant. And we want to start with, what are we talking about? What is human dignity? The second plenary is tomorrow, and it started Communication Technology and Freedom with Joanny Sanchez from Cuba, Malavika Jajaram from Hong Kong, and Monroe Price from the US. And so, what about freedom? Where does freedom end in this new map of technologies? The final plenary is Communications and Technology, post-Gutenberg, post-mass. And for that, we will have Jeff Jarvis as a speaker, keynote speaker, closing the conference from the US, and Lorenzo Cotino from Spain will act as discussant. And in this final plenary, we will, the question is, where are we going to? What's the future of this evolution, of this changing of technologies? Where are we going to? We want to trigger this conversation. We want you all to be involved in this conversation about human dignity, communication, and technology. We are 29 sections and working groups, 1,800 scholars from 83 countries. I'm going to explain briefly what the dynamic will be, the dynamics of the questions. Next, I will introduce the speaker, and while Javier Gomá speaks, you will see people, and then I will introduce you the scholars, international scholars, PhD scholars, who have been helping us organizing this conference. They are 5 PhD scholars from different countries who have been here with us. There you will see Nancy from Nigeria and Isabel from Spain, Cecilia from Argentina. They will be walking along the seats. They will be distributing pieces of papers so that whoever wants to make a question, please write it down and then hand it to one of them, and they will be bringing them to me. So, and you can do that while Javier is speaking. Don't wait until the very end. Yeah? Also, while Katerina discusses Javier's speech, you can be writing questions. Then I will invite those heads of sections and working groups who want to share with the audience the concerns, issues, questions from their groups and sections. I will ask them to move to the front, to the stand micro that is here at the front. And then at the end, I will invite another 2 PhD scholars, Dane from New York, who is here sitting at the front, and Urba from Dubai. They will be following the discussion in Twitter. By the way, I take the advantage of saying hello to those who are following us through streaming. So there will be discussion in Twitter, in the internet, and they will be collecting that discussion, collecting questions from there, and they will be presenting those questions at the end, and then we will be discussing. So I will end just presenting the speaker, Javier Gomá. Javier Gomá is a philosopher, an essayist, a playwright.
He holds degrees in classical philology and in law, as also a PhD in philosophy. He is at present the director of the Juan March Foundation, one of the most relevant foundations in Spain in fostering humanism and scientific culture. Javier has devoted his life to reflect upon concepts that are key to our lives. In the year 2004, he won the National Essay Prize in Spain for his debut work, Imitation and Experience. His writings include Tetralogy of the Exemplary, The Image of Your Life, Learned Naivety, among others. Javier is a born communicator. We can see all over the media in Spain. And he is also a great conversationalist. He can talk about the human, the material, the divine, and he moves back and forth through the different levels of discussion very smoothly. He combines rigor with love, depth with jokes. Look at the title of one of his works, Mundane Philosophy. He is, we could say, a philosopher of life, as also a philosopher of death. In the year 2017, he chose drama to express his thoughts. He wrote the monologue titled Inconsolable, in which he shares the itinerary of his mourning when his father passed away. We thought of Javier Gomá for this introductory plenary because we wanted a philosopher such as him to help us put in the name to the concept that is key to this conference, human dignity. Javier has said a philosopher has to be sassy. A philosopher has to be descarado. And he has also said a philosopher has to behave or to be a bit impertinent. It is an honor to me to introduce you Javier Gomá and to ask him to be sassy, to defy us with pushing thought, with deep thought, and to push us in this starting presentation with the concept of human dignity. Thanks, Javier, for being here with us. Mi turno. Yeah. Muy buenos días. Y me alegra decir que realmente son buenos, porque como ha dicho María José hace un rato, los días anteriores fueron duros y severos para los habitantes y visitantes de Madrid. Es un placer, un gran placer, dirigirme a ustedes esta mañana y poder participar en este prestigioso congreso que además, al parecer, está siendo ya un gran éxito. Voy a ser breve en los agradecimientos. Muchas gracias, María José, por la presentación. Muchas gracias, Loreto. Gracias también, Jorge, el decano, y a todo el comité organizador por pensar en mí para esta conferencia en el plenario. Porque escribir e investigar es una labor muy solitaria. Nosotros, los escritores, hemos tenido siempre mucha envidia de los actores. Decía un actor bien conocido en España, que no entendía por qué a los actores cuando terminaba la función se les aplaudía. Simplemente estaban haciendo su trabajo. A los escritores cuando terminamos un párrafo, y a veces nos parece un párrafo magnífico, nadie nos aplaude. Normalmente nos llaman a poner la mesa. Y estamos envidiosos
de los actores que tienen escenario y nos inventamos actos como este, con un escenario, para poder primero tener el privilegio de comunicar directamente con el público y en este caso además un público muy distinguido y quizá, ojalá, al final de mi intervención obtener, aunque sea de manera protocolaria, unos aplausos que normalmente en la actividad solitaria no tenemos. Muchas gracias. La dignidad. La dignidad es el concepto más revolucionario del siglo XX. ¿Se ha terminado el tiempo? No. La dignidad es el concepto más revolucionario del siglo XX, dotado de tal fuerza transformadora que su mera invocación, como si de una palabra mágica se tratara, ha servido para remover pesados obstáculos que frenaban el progreso moral de la humanidad, dando impulso a su formidable avance en la última etapa. Y pese a esta influencia extraordinaria del concepto de dignidad, difícil de exagerar, la filosofía, y hoy hablo en nombre de la filosofía extrañamente lleva 2 siglos dándole la espalda sin convertirlo nunca en tema filosófico. Y se dice que esta omisión, la omisión de la filosofía hacia el concepto, es extraña porque el concepto, fuera de la filosofía, disfruta de una presencia abrumadora. Asoma en toda clase de contextos jurídicos. Inspira innumerables debates éticos, el aborto, la eutanasia, la manipulación genética, la clonación. Está en el origen de causas sociales como, entre otras muchas, el sindicalismo, el feminismo, el ecologismo, el animalismo. Incluso ya en nuestro siglo ha desencadenado en España un movimiento social, el de los indignados, sin que los así autodenominados, sin embargo, sintieran nunca la necesidad de precisar antes qué es aquello, la dignidad, cuya violación encendía su ira o su protesta. Schopenhauer, filósofo del siglo XIX, se expresó de manera muy displicente acerca del concepto kantiano de dignidad y así inauguró la tendencia dominante en el ámbito de la filosofía después de él y hasta nuestros días de o bien ignorarlo o bien desdeñarlo. Prueba de lo primero, de la ignorancia del concepto, es que el diccionario de filosofía compuesto por Ferrater Mora en 4 tomos no le dedica ni una sola entrada al concepto de dignidad. Y tampoco lo hace la más reciente y mucho más extensa enciclopedia de filosofía Routledge, que comprende más de 2.600 artículos, ninguno dedicado a la dignidad. Y esto en cuanto a la ignorancia y en cuanto al desdén, podrían multiplicarse los testigos, tanto en su aplicación jurídica como bioética. Pero quizá ninguno tan elocuente como el estridente título de un artículo de Steven Pinker que publicó en el 2008. El título es La estupidez de la dignidad. Pasan los años, las décadas, los siglos incluso, y la dignidad sigue ahí, vacante, sin prestigio teórico. Aunque se aprecia una cierta reviviscencia del interés por la dignidad en la última década, particularmente en su dimensión histórica y aplicada, aún permanece sin definir, pendiente de pensar por la filosofía. Quizá esta persistente omisión obedezca a alguna cualidad intrínseca del concepto que lo hurta a la meditación filosófica. A esta naturaleza esquiva de la dignidad se refiere Petrarca, latinista y humanista italiano del siglo XIV, quien notaba que ya en su época, aunque proliferaban los escritos sobre la miseria del mundo, no contaba con uno solo sobre la dignidad. Y para explicar esta desproporción, adujo
que el conocimiento de la miseria no requiere especial estudio, basta con abrir los ojos. Tan manifiesta y abundante es, dice Petrarca. Mientras que conocer la dignidad, mucho menos evidente, exige un trabajo especulativo arduo, hecho contra la tendencia natural y carente de una tradición en la que sostenerse. La historia de la dignidad suele contarse, si uno acude a los libros, poniendo uno detrás de otro textos selectos del canon literario occidental que usa la palabra con especial intención y frecuencia. Esa historia no puede prescindir ciertamente de algunos nombres esenciales, como Cicerón, Pico de la Mirándola o Kant, pero la seca yuxtaposición de citas, en sí misma poco elocuente, se torna más inteligible cuando se inserta en un contexto más amplio. El debate entre la miseria y la dignidad que atraviesa toda la tradición cultural europea hasta el Renacimiento. En dicho debate entre la miseria y la dignidad, tres son las principales posiciones sostenidas. Quienes creen que en este mundo solo reina la miseria sin mezcla alguna de dignidad. En segundo lugar, quienes reconocen que hay miseria, pero también dignidad. Y por último, quienes solo tienen ojos para la excelencia y prestancia de la dignidad del hombre y de la mujer y se desentiende del resto. Empecemos por el primero. El primer grupo creó un género literario nuevo para expresar su pesimismo, las consolaciones. Una consolación es un tratado que se dirige a alguien que ha sufrido una desgracia, en el caso típico, a un hombre o a una mujer que ha perdido un hijo. El autor se esfuerza por acumular argumentos que sirvan al destinatario de alivio a su desconsuelo. Las tres consolaciones que se conservan de Séneca y la única que tenemos de Plutarco coinciden en la estrategia argumentativa verdaderamente poco alentadora de persuadir al afligido de que ninguna muerte constituye un mal, porque el único mal digno de lástima es, para ellos, vivir. Lo mejor, dicen, es no nacer. Y si hemos nacido, lo segundo mejor es morir pronto. El segundo grupo lo inaugura Cicerón. No se conserva la consolatio que compuso tras la muerte de su hija, pero sí disponemos de una reflexión amplia sobre la muerte en varios escritos suyos y principalmente en las Tusculanas. El libro primero de este tratado versa sobre la muerte propia, fuente de infelicidad para los que no son sabios, según dice, y el libro tercero sobre la tristeza por la muerte de la persona amada. Y en este sentido su contenido se ajustaría al género de la consolación, si bien Cicerón no puede evitar reanimarlo con el vitalismo de su fuerte personalidad. La meditación filosófica nos enseña, según Cicerón, que la muerte es un mal solo aparente, tanto si creemos con los platónicos que el alma es inmortal, como si pensamos que desaparece con el cuerpo. Y este presupuesto no conduce, como en Séneca y Plutarco, al desprecio de la vida, sino, al contrario, al rescate de su dignidad. Dos son sus fuentes de la dignidad para Cicerón, una presente y una futura. Si en lugar de vivir mucho, nos afanamos por vivir bien, la vida no habrá sido nunca breve. Consuela la conciencia, antes de morir, de haber observado una vida digna. Cito a Cicerón. La muerte se afronta con máxima serenidad cuando la vida, en su declive, puede hallar consuelo en sus propios méritos. Nunca es demasiado breve la vida de quien ha cumplido plenamente el deber de la virtud perfecta. Y a esta satisfacción en vida se añade, como fuente subsidiaria, esa preocupación de los mejores por la posteridad, que los alienta a emprender acciones ejemplares acreedoras de gloria póstuma y memoria perdurable, otorgando a la dignidad humana una influencia que trasciende el mezquino plazo de la biografía individual. El reconocimiento de la porción de dignidad en este mundo se complementa en Cicerón con una osada ampliación de su base subjetiva.
conviene recordar que dignitas en la antigua Roma designaba estatus, rango, posición elevada por comparación con otros de posición inferior dentro de la misma jerarquía. No es una cualidad innata, sino inherente a un oficio que se gana y se pierde, y no existe una única dignidad, sino pluralidad de ellas. Al final del Imperio Romano todavía solían confeccionarse listas de cargos oficiales que recibían justamente el nombre de notitia dignitatum. Cicerón introduce en este estado de cosas una importante novedad. En el libro primero de los deberes afirma que la virtud general de la persona se compone de 4 virtudes especiales: prudencia, justicia, magnanimidad y decorum, de las cuales se siguen diferentes clases de deberes, que son los que estudia el libro. Entiende por decorum, cito, lo que corresponde a la excelencia del hombre allí donde su naturaleza se aparta de los demás seres vivos. Y el deber que le es peculiar consiste en disciplinar el impulso del placer y someterlo a la razón. La capacidad de la razón de imponer obediencia sobre el impulso dota al hombre, todo hombre sin excepción, de una dignidad distintiva. Cicerón, por primera vez, universaliza la dignidad a todos los hombres y todas las mujeres, unidos en un mismo rango en cuanto dotados de razón, por contraste con otros seres dentro de la jerarquía, como las bestias, como los brutos, desprovistas de razón y en consecuencia también de dignidad. La dignidad que en Cicerón redime de la miseria, de la abundante miseria de este mundo, es, en Cicerón, insisto, también mundana, inmanente al hombre y radicada en su naturaleza. Mientras que en el Papa Inocencio III, que en torno a 1195 dio a conocer su tratado De Miseria Humanae Conditio, esa dignidad, que no se niega, aunque tampoco se explica, no es mundana ni natural, sino que es sobrenatural. La dignidad es la esperanza de ser salvados por Cristo y después de la muerte llegar a ser ciudadanos del cielo. La miseria rebosa en esta vida y la única dignidad posible está en la otra. El tratado del Papa, se integra en la tradición penitencial cristiana de los Contemptores Mundi, género destinado a convertir el corazón del lector, inculcándole el santo aborrecimiento de este mundo. En el prólogo, Inocencio III explica que podría abordar también el asunto de la dignidad futura, pero luego se ocupa solo de acumular abundantes pruebas sobre la vileza del hombre, esclavo de un cuerpo frágil y corruptible. Petrarca, ya citado, pertenece también a este segundo grupo, como Cicerón o Inocencio III, y en el escrito antes mencionado de la tristeza y la miseria, comparte la convicción expresada por Inocencio III de que la excelencia mayor del hombre reside en su destino sobrenatural, pero añade un nuevo tono porque como humanista, además de como cristiano, es capaz de percibir y de recrearse en la belleza de la naturaleza, la perfección del cuerpo humano y las maravillas de las artes y las ciencias que prestan dignidad a nuestra condición y cuya contemplación destierra esa tristeza general que nos oprime, tanto más peligrosa, dice, cuanto no tiene una causa concreta. Es la tristeza de vivir. Y ahora el tercer grupo. En el tercer y último grupo entra, en fin, aquellos autores que elogian la dignidad del hombre sin prestar atención alguna a su miseria, como si no existiera. Destaca Giovanni Pico de la Mirandola, quien empieza su célebre Oratio, escrita en 1485, después denominada De la dignidad del hombre, diciendo que, no satisfaciendo las razones que se aducen normalmente para justificar la alta dignidad humana, cree haber comprendido por qué el hombre es el más digno de admiración de todos los vivientes. Dios, después de crear el mundo conforme a arquetipos eternos, se dio cuenta de que ninguno le servía para formar al hombre, así que lo creó sin una imagen precisa. A continuación, dirigió a Adán un discurso destinado a ilustrarle sobre el carácter excéntrico de su dignidad, la cual estriba no en poseer un lugar o un don específico dentro de la creación, sino en la libertad, semejante a la divina, para crearse a sí mismo como prefiera y escoger según su voluntad las determinaciones de su naturaleza.
De modo que si en Cicerón era la razón lo que distinguía a los hombres de la bestia, aquí lo es una libertad absoluta y sin límites. Kant ennoblece el concepto de dignidad al integrarlo en su sublime filosofía moral. Tampoco él lo define, y fuera de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, un libro de 1785, donde lo usa 16 veces, fuera de ahí aparece muy ocasionalmente en su obra. Más que pieza esencial de su sistema, funciona como sinónimo de palabras que sí lo son: sujeto autónomo, autolegislador, fin en sí mismo, compendio de la humanidad. La segunda fórmula del imperativo categórico kantiano dice así: obra de tal modo que te relaciones con la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solo como un medio. Kant, a mi juicio, podría haber reformulado ese imperativo con idéntico significado diciendo simplemente: obra conforme a la dignidad de que eres portador. Dos distinciones en la obra kantiana sirven para introducir su noción de dignidad. En la crítica de la razón pura, diferencia entre felicidad y dignidad. Dice: no es propiamente la moral, la doctrina de cómo nos hacemos felices, sino de cómo deberíamos llegar a ser dignos de ser felices, que no es lo mismo. La persecución de la felicidad, que Kant identifica con placer o con deseo, nos asemeja a los brutos, que buscan instintivamente la misma satisfacción. Por tanto, la felicidad, el placer, el bienestar sentimental, metas de la moral del empirismo inglés, de Hume o de Adam Smith, no hacen justicia, según Kant, a la altura de la condición humana. Por contraste con esa ética del sentimiento o del instinto o de la felicidad, Kant diseña el ideal de un sujeto autónomo, que solo obedece a las leyes universales e impersonales que su razón reconoce, no solo con independencia de la experiencia y el sentimiento, sino acaso contra ellos, para que así, en lucha con la propia inclinación instintiva, luzca aún más la grandeza diferencial de la moralidad humana. Una persistente fortuna adversa, cabe añadir ya por nuestra cuenta, una persistente fortuna adversa puede expropiar nuestro anhelo de felicidad. Tenemos tan mala experiencia que la felicidad sea imposible. Pues por mucho que practiquemos todas las virtudes, este hábito virtuoso solo aumenta las probabilidades de ser feliz, sin, por desgracia, garantizarlo en modo alguno. Pues nada en este mundo, nadie y bajo ninguna circunstancia puede arrebatarnos el privilegio de vivir nuestra vida dignamente y obrar siempre conforme a esa dignidad que exclusivamente nos pertenece. Es decir, la felicidad está condicionada a las cosas que nos ocurren, pero la dignidad es algo que podemos practicar en cualquier lugar y en cualquier momento. Luego, lo universal, lo único e universal, lo distintivamente humano, no es ser felices, sino ser dignos de ser felices. Y esta dignidad que merece felicidad, pero que este mundo no la proporciona, justifica en Kant el postulado de un Dios y una vida futura donde dignidad y felicidad finalmente coincidan. Un anticipo en la tierra de este cielo futuro sería ese reino de los fines que imagina Kant en la citada Fundamentación. A propósito de este reino, enuncia el filósofo la segunda de sus interesantes distinciones. Dice Kant: en el reino de los fines, todo tiene un precio o una dignidad. Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente. En cambio, lo que se halla por encima de todo precio y por tanto no admite nada equivalente, eso tiene una dignidad. Hay, por tanto, cosas sustituibles que no valen por su bondad intrínseca, sino solo por su utilidad instrumental para obtener otros bienes. Mientras que hay seres, los pertenecientes a la especie humana, que son en cambio insustituibles porque están dotados de valor por sí mismos. De suerte que el acto inmoral
por excelencia, será siempre un acto de cosificación, en virtud del cual, confundiendo al hombre con una cosa, lo deshumaniza, al dispensar indebidamente a los seres con dignidad el tratamiento que conviene a los que solo tienen precio. En conclusión, hasta Kant, la dignidad es entendida como una distinción del hombre asociada a una cualidad positiva que le es exclusiva, la razón en Cicerón, la libertad en Pico de la Mirándola, la moralidad en Kant, que impone a su titular unos deberes de corroboración, de confirmación. No es casual que la historia del concepto de dignidad haya empezado de los deberes en Cicerón y culmine con la famosa exclamación de Kant: deber, nombre sublime y grande. De quien se distingue de los animales por poseer razón, libertad o moralidad, fundamento de una dignidad particular, se espera que observe un comportamiento acorde a esa dignidad. Este deber de confirmación o perfeccionamiento de la dignidad originaria acaba produciendo un efecto selectivo, porque de hecho solo quien cumpla esos deberes podrá llamarse con propiedad digno. Lo cual confirma también Kant, en cuya obra el concepto sigue conservando unos resabios aristocráticos, por cuanto, en congruencia con sus principios, la dignidad plena pertenece no a todos los hombres y las mujeres, sino solo a los mejores moralmente. El recorrido histórico anterior invita a extraer ya algunas conclusiones provisionales sobre la esencia de la dignidad. Solo el ser humano posee con pleno derecho incondicionalmente la cualidad de incanjeable, no sustituible, fin en sí mismo y nunca medio. El siguiente ejemplo, aunque tosco, ilustra la idea fundamental. Imaginemos una carretera pública en construcción cuyo trazado debe pasar por una propiedad privada. El Estado está facultado para expropiar esa propiedad, pagando el precio, porque el interés particular cede ante el superior interés general. La finca es expropiable, pero su propietario naturalmente no lo es nunca, ni siquiera en nombre del interés general, el bien común o el progreso colectivo, de donde se sigue la regla siguiente: el interés particular cede ante el general, pero a su vez el interés general cede ante la dignidad individual, para la que no hay precio posible. Podría definirse la dignidad precisamente como aquello inexpropiable que hace al individuo resistente a todo. Interés general o bien común incluidos. Desde que Aristóteles afirmara en la política que la polis por naturaleza es anterior a la casa y a cada uno de nosotros, la virtud, en la tradición intelectual republicana, ha pedido al ciudadano que someta su interés privado al prioritario bien común. Pero incluso la virtud así entendida tiene sus límites, siendo el principal de ellos precisamente la dignidad, esa propiedad íntima al individuo, parecida al diamante por su brillantez y por su fuerza, que se resiste a cualquier causa que comporte la colectivización del individuo y, en último término, su cosificación. En nombre de la dignidad, el ciudadano se opone al maquiavelismo de la razón de Estado, tanto antiguo como moderno, y cuando el Estado, le exija su colaboración a su supuesto interés superior, a imitación de otros muchos que ya colaboran, replicará con firmeza lo que podría erigirse en el lema de la dignidad: aunque todos lo hagan, yo no. En nombre de la dignidad, el ciudadano se opone a la posible tiranía de las mayorías, que no lo pueden todo ni aun siendo democráticas, y niega al utilitarismo su ley sobre la felicidad del mayor número. No debe esperarse del concepto de dignidad, que venga a resolver definitivamente, como si fuera la única solución de un crucigrama, la riquísima casuística que suscitan tantas cuestiones sutiles de ética aplicada. Quienes critican la vaciedad del concepto de dignidad adolecen probablemente de ese exceso de expectativas
y se sienten defraudados porque no encuentran en él un recetario para resolver unos dilemas cuya resolución no hay más remedio que confiar a la prudencia de cada caso. Entre la idealidad del concepto y la realidad de la experiencia se abre inevitablemente un hiato que nadie puede aspirar a cerrar para siempre con unas normas tan universales que nos relevarían en el futuro, como a los robots, del deber de pensar y decidir. La dignidad se erige solo como principio humanista de orientación antiutilitaria, que se opone a la frecuente pretensión de legitimar las acciones morales por sus consecuencias ventajosas para la mayoría o para muchos. De manera que también podría definirse la dignidad como lo que estorba. Estorba a la comisión de iniquidades y vilezas, por supuesto, pero más interesante aún es que a veces estorba también el desarrollo de justas causas, como el progreso material y técnico, la rentabilidad económica y social o la utilidad pública. Y este efecto molesto, entorpecedor y paralizante que muchas veces acompaña a la dignidad, que obliga a detenerse y a pararse a pensar en ella, nos abre los ojos a la dignitas precisamente de aquellos que son estorbos porque no sirven, los inútiles, los sobrantes, que se hallan siempre amenazados por la lógica de una historia que avanzaría más rápido sin ellos. De modo que si en la tradición la dignidad ha sido representada principalmente como una perfección que adorna al hombre y a la mujer, ahora vemos cómo su significado se amplía para comprender también la imperfección humana, donde muchas veces se hace notar con más potencia y plasticidad aún. La salida del estado de naturaleza y la entrada en la civilización se manifiesta en aquella sociedad que concede preferencia a los sobrantes, predilectos de la dignidad. Una preferencia de la que sería ilustración en nuestra experiencia urbana cotidiana, uno de esos coches de alta gama que circulan a gran velocidad por las calles, pero han de frenar y detenerse ante un niño despreocupado o un torpe anciano que cruzan ociosamente un paso de cebra. La naturaleza impone la lucha entre las especies animales para seleccionar solo las más fuertes o las más adaptadas. Los hombres llegan a esa lucha en las mejores condiciones, porque han sustituido las fauces feroces y las garras afiladas por el lenguaje simbólico y la técnica, que obran el prodigio de adaptar la naturaleza a sus necesidades y dominar a las otras especies. Llegados a cierta etapa de la evolución social, la especie humana, sin visible ventaja evolutiva, dándose un lujo que aparentemente solo ella puede permitirse, eleva un ideal humanitario que supone la derogación de la ley del más fuerte, vigente en la naturaleza, y su sustitución por una nueva y revolucionaria ley del más débil. Quizá el primer vestigio en la historia de un comportamiento reconociblemente humano se encontró hace tan solo un par de décadas en el yacimiento de Manisi, Georgia, los restos fósiles de homínidos que anduvieron por la región hace 1,8 millones de años. Entre ellos una mandíbula que presenta la particularidad de estar privada de dientes. Por tanto, pertenecía a un viejo que, incapaz de alimentarse a sí mismo, necesitaba de la cooperación del grupo para ingerir papilla de carne masticada. No hay noticia de ningún otro homínido fósil anterior que acuse una pérdida tan grande de dentición y de remodelación de la mandíbula. Tampoco se han registrado ejemplos de primates con un grado parecido de insuficiencia masticatoria. Antes de este, no se conocen casos de longevidad ni en homínidos ni en chimpancés, los cuales no alcanzaban nunca el periodo post-reproductivo. Una vez cumplida la función biológica básica que asegura la perpetuación de la especie, reproducción con transmisión del patrimonio genético, el individuo entonces estaba abocado a una muerte rápida. ¿Para qué vivir? La evolución es ciega para la vejez, un puro sinsentido biológico. Manisi certifica el nacimiento de una cooperación grupal anti-evolutiva, antinatural, anti-utilitaria, es decir, genuinamente humana. Ese viejo no servía para nada y pese a su inutilidad, el grupo lo consideró digno de protección y de cuidado. Allí, en Manisi,
hace 1,8 millones de años, centelleó por primera vez el relámpago de la dignidad. En la tradición premoderna que acabamos de estudiar, la dignidad plena estaba todavía reservada a quienes la merecían. De hecho, la vigencia del concepto de dignidad convivió sin grave conflicto con una sociedad altamente jerarquizada, pluralidad de dignidades distintas y abundantes discriminaciones. Pero, como ya se ha insinuado, el concepto de dignidad llevaba en su seno el germen de su propia superación. El siglo XX trae consigo, en efecto, una mutación de la esencia del concepto de dignidad, que no se llevó a cabo, como ocurre habitualmente por la influencia de la doctrina de un filósofo consagrado o de una prestigiosa escuela de pensamiento que estimulan un programa de acción política, sino en ausencia de doctores, por el pueblo mismo y por la fuerza material de los hechos. Dicha mutación material en el concepto de dignidad implica, en primer lugar, una democratización de la antigua distinción aristocrática a todos los miembros pertenecientes a la especie humana, algo así como una aristocracia de masas. Todos, por el solo hecho de esa pertenencia, poseen la dignidad por igual y siempre. Además, esta dignidad igualitaria, que es la propia del siglo XX, se percibe ahora como autofundada, no dependiente de otra instancia que le preste fundamento, la razón, la libertad, la moralidad. Es una dignidad plena desde el principio y no necesitada de perfeccionamiento, ni expuesta a pérdida, agotamiento o desgaste por una eventual conducta indigna de su titular. Por último, centrada no en los deberes que impone a quien la posee, ¿se acuerdan? Los deberes de Cicerón o los deberes de Kant, sino en su derecho, una dignidad como derecho a exigir a los otros universalmente que la respeten, lo que prepara el terreno para desarrollar la doctrina de los derechos fundamentales. La dignidad democrática, exclusiva del siglo XX, se recibe por nacimiento y otorga a su titular derechos sin mérito moral alguno por su parte, válidos incluso aunque desmienta esa dignidad de origen con una odiosa indignidad de vida. Es una dignidad irrenunciable, es una dignidad imprescriptible, inviolable, aquello que siendo inmerecido merece un respeto y coloca en cierto modo al resto de la humanidad en situación de deudora. Es una dignidad única, universal, anónima y abstracta, y en consecuencia es también cosmopolita, la misma por igual a todos los hombres y mujeres del planeta. Una idea como la expuesta, pese a su aparente obviedad, no es natural ni normal, como lo demuestra la circunstancia de que nadie la haya echado de menos a lo largo de los milenios anteriores. Hay que entenderla más bien como la lección de un costosísimo aprendizaje colectivo, una lección que no está escrita en un libro revelado ni en el libro de la naturaleza. Se trataría de una verdad moral que se ha impuesto últimamente a la mayoría por la propia evidencia de lo excelente, demostrada a través de experiencias históricas recientes de indecible inhumanidad y extremada miseria, que han logrado crear el consenso universal por vía negativa de que nunca, en ningún caso, deben volver a repetirse. Una evidencia es percibida como tal por quien tiene un sentido educado para ella, como ocurre con la perfección del arte o la verdad filosófica y científica. De modo que la causa de la dignidad, la causa del progreso de la dignidad de las personas pende en último término de la educación de estas personas. La distinción kantiana entre dignidad y precio vuelve a ser de utilidad para reducir los múltiples objetivos de la educación, y estamos en el ámbito educativo, reducir los múltiples objetivos de la educación a dos: formar profesionales, formar ciudadanos. Un profesional es un individuo que, habiendo aprendido las reglas de un oficio y aplicándolas con la debida competencia, se gana la vida produciendo una mercancía o prestando un servicio por los que el mercado está dispuesto a pagar un precio. Ya sería mucho un país de profesionales competentes, marca de verdadera modernidad. Pero, junto a la formación de profesionales, el segundo objetivo, la segunda misión educativa, se endereza a la educación sentimental de ese mismo individuo para que llegue a ser ciudadano, lo que quiere decir consciente de su dignidad. Cosmopolitismo,
en último término, significa, queridos amigos, solo esto: que existe una sola raza, la humanidad, y un único principio, la dignidad individual. Muchas gracias. Bajo. Gracias, Javier. Voy a introducir a la persona que va a actuar de discussant. Katerina Sarikakis is the chair of Media Governance at the University of Vienna and head of the Media Governance and Industries Research Lab. She is also the holder of the Jean Monnet Chair of European Media Governance and Integration until 2019. I thank Katerina two things. One, that she's going to serve as discussant, and the second, that she is being exemplary in blending with Spanish style, because she is wearing Spanish clothes style. Thank you. What about the hairdo? Thank you. So, gracias, Javier. I prepared a whole sentence in Spanish, but now it's gone. Thank you so much to the organizers for bringing me here. It's my 21st year of being a member of IMCR, so it's amazing. I've been a member since I was 8. So, Kalispera. Since we talk a lot about la filosofía and la dignidad, let's say a bit more in Greek at some point. I often hear colleagues responding to the question, what place does your study take in the pursuit of democracy? To respond like this: I do science, I do not do philosophy. I'm very glad that we're doing philosophy this morning. Philosophy is the effort to discover the true, in the Aristotelian sense of true of justice and utility. What is true about things that exist and the phenomena of the real world. Philosophy and science complement each other. Without each other, either or both err or become tyrannical. Discovering the true in the world, the proclaimed noble mission of journalism and science and philosophy, historically requires us to realize that without our senses, we cannot experience or conceive the world. And although there are possibly things and phenomena outside our capacities to sense and experience, and irrespectively of those, our realities can be quite different. The media reports on the widespread practice of sexual harassment by powerful men and by men with power. Reports brought about by the intensified attention the Me Too movement generated, indeed building on a century of feminist thought and action, are speaking to a different reality experienced by a rape and abuse survivor than to the men who might have or might have not sought to deprive women of their dignity. The world reported in the financial and investment pages of prestige legacy media looks different to children drowned into poverty than it is seen in the offices of hedge funds and stockbrokers in the financial hubs of the world. The world is very different to the refugee survivor who has just washed ashore as the lucky one, escaping a bombed and destroyed hometown. And as she carries a body assaulted by rape, slavery, or torment, having witnessed other human beings, including loved ones, drowned in the same sea that thousands of others are using as their holiday resort. The world is different to the refugee than to the descriptions thereof as epidemic, flood, cataclysm, as public leaders and media have repeatedly chosen to refer to across the world. The world looks different through the eyes of a whistleblower who discloses mass surveillance as an almost banal practice and hence policy, which violates dignity systematically, to the world of powerful political and economic actors who call upon the abuse of legislation to curb on the defense of dignity.
The world looks different to the women whose intimate lives are spread across websites and on private screens without their consent, denying them the dignity to privacy, to intimacy, to control over their bodies, to be regarded as human beings. Mobbing, trolling, intimidation, revenge porn, hate speech, disinformation, embedded journalism, killings of journalists and defenders of human rights, criminalization of street art, of protest, of photography, of assembly, the privatization of public space, of legislation, of the media, censorship, silencing, mass surveillance, locking down of knowledge through copyright laws, and the list can go on. The ways in which the media participate in bringing to the foreground these crass differences are part and parcel of the role they play in restoring, protecting, and even advocating for dignity for the have-nots. But is the media's role and responsibility towards human dignity only one of representation? Indeed, is dignity an abstract concept? Is it an unuseful concept, like some scholars have claimed? And what does human dignity look like? And who deserves dignity? To inquire and answer any of these questions, truthful and inclusive processes of communication are necessary. The answers to these questions can be developed only through a constant process of further questioning, but most importantly, through listening. Listening to the concrete experience of the margins. This means being alert to the historically prolonged marginalization of groups, but also acting, choosing to act, in an Aristotelian noble manner, if you allow me, being self-reflective and critical enough in our role as communication scholars and scientists, first, to consciously act in the common interest, and second, to recognize new marginalizations as early as possible, to provide research and solutions, maybe, as urgently as possible, to help restore dignity for all of us. Because how much dignity can any of us have? Can any polity, any society claim it possesses if it allows even one human being to not thrive? Axioprepia, the Greek word for dignity, there you have it, derives from the words axion, worth, worthy, and prepin, must, but also among various other meanings, but especially in Homer, which means to shine. For Aristotle, human dignity predicated on the actual use human beings make of the rational capacities. The normative question that he prompted us to consider was, what kind of existence is worth having? Eudaimonia is the answer of Aristotle, the good life, which presupposes life in common. The aim of the polity is to secure the utmost participation in public life. However, this participation is one based on conditions. It is based on virtue, meaning knowing what is right, what is the right thing to do, and hence acting accordingly, meaning responsibility. The noble act is for Aristotle the epitome of practical wisdom, and to achieve that, one needs to have developed virtues. Noble acts can only be those which aim at the kinon sympheron. There you have some more. The common interest, or better translated, the common advantage. Not simply the common good. Eudaimonia cannot be conceived, Aristotle claimed, as an individual good, but rather as a matter of commonality, which is on the basis of sharing, of happiness. Since the human being is politikon zoon, using the logos, which stands both for speech and reason in Greek, communication, language, and acts, are intertwined as terms of standards for attaining virtue. And therefore, being capable of attaining happiness, the good life, of thriving. Legislation is necessary, as says Aristotle, to train people in good life. Legislation. There are two elements here, one of which Aristotle very much emphasizes. Legislation, the decision-making process, is for all citizens and educator, as is the law. Training citizens of considering society as a whole and learning to distinguish the appropriate basis of decision-making,
not on the basis of avoiding pain or on the basis of fear, but that of pursuing the generalizable nature of the common advantage. The political community, therefore, is defined by the common advantage. It becomes an end in itself, in that under which all other lower communities, families, villages, and in our times our social and political communities strive and should be ordered. And further, however, for Aristotle, worth as dignity was something one obtained and would not automatically inherit. It would be based on the ability to act in a moral fashion. Το nikon eafton, passon nikon proti, meaning a victory over one's self is of all victories the greatest. Hence, dignity is suited to those who strive for it, although this might appear to us an elitist, perhaps even shocking claim, since not all human beings are worthy of dignity, in the words of Aristotle. A more careful consideration will allow us to see the breadth and depth of such a claim. For Kant, every human being has dignity through being able to be moral, but only those who do in fact lead moral lives, not only those who do in fact lead moral lives deserve the praise of personal ethical value, especially brought into today's ethical and political progress, indeed in many contexts, a legislative progress. We come across Aristotle's concept of justice. Here, therefore, rights are to be seen as anti-utilitarian titles in the decision-making process, as opposed to simply individually focused legal interests. The notion of human dignity has entered increasingly the constitutional and legal texts of nations and of global institutions. Pledges to protect human dignity reflect the obligation to not objectify human beings, to treat them with respect and respect their dignity, even though they might be engaged in bad, not noble acts. Even therefore, if their dignity is not reflected by their actuality in acting, which is why our societies have pledged to respect the rights of those who have violated the rights of others. To seek the true injustice, as Aristotle prompted us, means to both protect human dignity as intrinsic and to strive for dignity as actuality. Dignity means for humans to be able to use the gifts they have to thrive. Dignity is also a personal and ethical boundary which functions as a shield and as a moral compass. Finally, to be able to philosophize is dignity, said the ancients, because she who can philosophize is free. If we flipped the inquiry and considered what violates dignity, we would be able to better grasp, perhaps, through the negative definition, degradation, dehumanization are not dignity. Not solely in matters of content representation should our concern with dignity be as scholars, but also as a matter of individual and collective responsibility, as I tried to point out earlier. What attributes should actors of media and political governance possess to be considered dignified enough to fight for the dignity of all people? What kinds of political economies of communications assist individuals to act in a dignified manner and to defend the dignity of those assaulted? What is the opportunity cost of financial precarity for journalists for upholding and defending dignity, for example? What are the ways in which our scholarly community can rise above small individual interests and challenge itself to behave with dignity to each other, and through this to research and advocate for human dignity in all forms of communication? How can we further enhance the connection of philosophy and science and move over our epistemological and methodological silos to unearth truths hidden from the light? As biases and bad intent are transferred onto the machine, to the algorithms or artificial intelligence, what violations are to be expected and how can they be countered? Further, what further understandings of dignity may they provoke? What should be the regulatory responses and based on what forms of public and private communications? How can communication actors, journalists, lawmakers use the experiences of indignation to strengthen the struggle for dignity? Thank you.
Thank you, Katrina. We have some minutes for a brief discussion. While I present some questions, I'll invite those heads of sections and working groups who are here to please be moving up to the front, to the microphone that is here at the very front. I've got quite a lot of questions, but I am going to handle them and to put them in blocks. There are several questions that deal with how this concept, this exploration of the meaning of human dignity inspires social interaction in social media. So for that, I'm not going to ask you this, but just for if you want to think, what do you think Javier Cícero would be tweet? I have to say that Javier is a very active, he's very active in Twitter. What do you think that Used to be. Cícero could be tweeting from your speech today? And Aristotle, yeah. So for this, if you want to start thinking about it. This is a question, how is the concept of human dignity similar or different from the concept of human rights? So, yeah. You're the philosopher. Quería, primero, yo, bueno, como quizá yo por mi propia incapacidad, pero también por el amor que los que escribimos filosofía tenemos a nuestro propio lenguaje, en el que ponemos, radica la literalidad de las palabras, la profundidad o no del significado, me vais a permitir que yo hable en castellano, que me encuentro más cómodo. Lo interesante, bueno, primero quiero decir que además me ha gustado especialmente la intervención de Catarina porque mi exposición era una exposición abstracta, filosófica, para un congreso que tiene el destino de estudiar materias más aplicadas, y su intervención muy competente en lo filosófico tenía además la virtud de transportarnos a algunos de los temas aplicados que van a ser objeto de debate en este congreso. Así que, además de brillante, me ha parecido muy oportuna. Lo interesante para mí de los derechos fundamentales y su relación con la dignidad es que ha producido una transformación decisiva en el concepto de la dignidad sin que ningún pensador la haya promovido. Normalmente los grandes conceptos, incluso los conceptos que usamos habitualmente de libertad, de amor, de justicia, son conceptos mediados filosóficamente. Tienen normalmente un autor, un escritor, un pensador que los ha definido, ha tenido éxito, se han generalizado, se han universalizado y al final utilizamos de manera natural un concepto que tenía un autor que inventó la palabra o inventó el significado. La dignidad democrática, que es la que he tratado de esbozar en la última parte de mi exposición, no como contrapuesta, pero sí claramente como corrigiendo la anterior, que es una dignidad aristocrática, que es la que hace residir la dignidad en el mérito, mientras que la democrática uno la tiene, incluso aunque tenga un comportamiento indigno. Ese concepto de dignidad está latente en la definición de los derechos fundamentales de la ONU, también en el artículo 1 del Tratado de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y tantos textos jurídicos que inspiran leyes, exposiciones de motivos, jurisprudencia, pero nunca se ha definido. De manera que aquí hemos observado casi la dirección contraria. No que primero se define la libertad, la justicia y la fraternidad y luego se hace una revolución francesa, sino que primero se hace la Revolución Francesa por la vía de los hechos, que son las declaraciones universales de los derechos humanos y los derechos fundamentales, como consecuencia de una experiencia colectiva de inhumanidad y de ausencia de derechos, como son el abismo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que produce por primera vez un consenso universal sobre el hecho de que eso no puede volver a repetirse. Se definen los derechos y se dicen que el fundamento de esos derechos es la dignidad, pero lo que queda sin definir, curiosamente, es la dignidad.
A mi juicio, la dignidad es el fundamento de los derechos, pero ha sido definido mucho antes los derechos que su fundamento, la dignidad. Gracias, Javier. Hay una pregunta que dice, ¿cómo evitar violar la dignidad humana y entenderla solo como una vida socialmente aceptable? Katrina, the question refers to how to do that human dignity is socially accepted. I would like to ask you to elaborate a bit on what you mentioned of the role of the media in building dignity by showing indignant conditions. So dignity as a principle is something that all human beings, and I suppose we're extended to the natural world because we're humans and this is how we experience our environment. So human dignity is something that everyone automatically, intrinsically deserves. But the importance, I think, that we need to take as scholars and as public educators or public intellectuals, publicists in general, is how do we make sure that we educate ourselves and our societies in a constant, self-reflexive, critical way to recognize when indignity takes place, when violations of dignity take place, when a human being is reduced to an object. If Aristotle were to tweet something, I think he would not be on Twitter. But if he were on Twitter, he would maybe maybe say that dignity is both something. Dignity is something you have whether you deserve it or not. Yes, so to deserve dignity, so to speak, through noble acts, which means by doing the right thing, is by educating yourself all the time and by attaining virtues, he said, by educating the public. And how do you do this? By learning what is the biggest interest, but it is the biggest advantage for everyone beyond your own very specific individual legal interest, for example, or legal rights. Therefore, human rights, as the previous question was posed, human rights can be considered, it's not the only way, but can be considered as constituents of dignity. Dignity is expressed in rights, meaning anti-utilitarian titles, but it's also something bigger than them separately. Okay, Javier? Yo tengo confianza, pero una confianza limitada en la capacidad que tienen las leyes de hacer buenos ciudadanos. Porque como traté de exponer en mi conferencia, no te pueden obligar a ser virtuoso. En el caso de la dignidad también traté de razonar que la dignidad se percibe muchas veces en grado de ausencia por el escándalo que produce una falta de respeto que de pronto uno descubre como completamente intolerable. Cuando uno declara que algo es intolerable es porque previamente le ha reconocido a esa persona y al grupo al que pertenece una dignidad que quizá la tradición le había negado. En lo que sí creo profundamente es en las dos misiones de la educación. La educación para crear profesionales y la educación para crear ciudadanos, entendiendo por ciudadanos por personas que sienten su propio valor como titulares de dignidad y también por la misma razón se sienten compelidos, se sienten obligados a respetar la dignidad de los otros. Cuando hablamos de los medios de comunicación, igual que cuando hablamos de política o cuando hablamos de empresa, el primer presupuesto, a mi juicio, es reconocer cómo de verdad funcionan las cosas y cómo funciona de verdad la política. De verdad la política, más allá de retórica, y esto no es crítica, es descripción, la política es el arte de obtener el poder y una vez en el poder continuar en él. El arte de la empresa es el arte de vender y obtener el máximo beneficio. Y el arte de los medios de comunicación, que es también una empresa, es el arte de tener éxito
como medio de comunicación, como periódico o como televisión. Exigimos a las televisiones que se comporten con dignidad, y está bien. Exigimos a la empresa que tengan responsabilidad social corporativa o a los políticos que sean ejemplares, está bien. Pero lo más eficaz, el único contrapoder que verdaderamente funciona, el contrapoder más eficaz que existe es una ciudadanía culta, una ciudadanía ilustrada, que ponga su voto castigando a los que se comportan indignamente y que compre aquellos productos de empresas que consideran que tienen un comportamiento económico digno, que compren el periódico o enciendan la televisión de aquellas cadenas que consideran que son respetuosos con la dignidad de los ciudadanos y, en consecuencia, lo verdaderamente importante, más allá de la retórica de que los políticos tienen que ser ejemplares, las empresas tienen que ser ecológicas o que los medios de comunicación tienen que educar a la ciudadanía y ser escuela de costumbres, lo que verdaderamente es eficaz para todos ellos es una ciudadanía ilustrada, una ciudadanía educada, que ha despertado el sentimiento de la propia dignidad, que conoce el respeto que a esa dignidad se le debe y, como en consecuencia, vota, compra, ve la televisión conforme a esa dignidad. Muchas gracias, Javier. We have just 2 minutes. May I invite Urba, Dane, do you want to ask something? Hello. Thank you very much for your thought-provoking speech. There's a question from Ms. Catherine. Someone has posted that, in your opinion, what role can a government play in media when it comes to reporting on human dignity cases like assault? What they mean that, do you support government involvement because they are the ones to control censorship in some countries? So it's a very broad question, so if you can answer that. That's a trap question, isn't it? Yeah. Government involvement. Government, no. The separation of the 3 estates has to be there so that we at least can respect and can trust in institutions, that the institutions such as of justice would work. I think the point of our discussion today, or one of the points of our discussion today, was also individual and institutional responsibility in upholding dignity and defending dignity. Therefore, each one of us separately and together in this common life is responsible for that. The state is there. There's so many theories about the state and its role and function. But once the estates are not distinct, then I think we are walking into murky waters. So direct interference by the state, I would not suggest, but legislation, let's put it in these terms. Legislation, I still have said that legislation is there for the citizens to be trained in how to do the right thing. Still, Antigone went against the law and legislation of Creon because she had a moral obligation to do something that was going against the specific law of the country. Therefore, again, even the institutions of law and legislation have to be seen within this bigger filter, the bigger concept of dignity, the bigger moral compass that we can say that dignity offers to us individually in our communities. Thank you. Dane, is there some question? So there's a question within notions of egalitarianism and cosmopolitanism and the core idea of a single global community. Will nation states become non-existent and relics of the past? Bueno, yo he terminado la conferencia justamente diciendo que el ideal kantiano de una república o un gobierno cosmopolita quizá no vaya a ocurrir nunca, pero es que quizá ni siquiera sea deseable que necesariamente exista solamente una supercapital global que regulara el mundo entero, dado que también hemos aprendido, junto al cosmopolitismo, hemos aprendido el valor de lo local. Existe un valor de lo local que no debiera suprimirse. No entiendo que cosmopolitismo sea necesariamente
equivalente a uniformidad, sino que debemos pensar en un cosmopolitismo que admita en su seno la pluralidad, la diversidad y la desigualdad, en el sentido no de desigualdad ante la ley, ni siquiera desigualdad de oportunidades, sino diferentes maneras y representaciones de lo humano. Pero una ausencia de un gobierno cosmopolita no nos debería cerrar los ojos a lo que me parece que sí que es una tendencia reconocible y posiblemente también un ideal. Y es el de que durante milenios ha habido pluralidad de pueblos y pluralidad de estatus y de rangos derivados de pluralidad de dignidades. Antes he dicho que en el Imperio Romano había incluso notitia dignitatum. Cada uno tenía diferentes dignidades dependiendo de los cargos que ocupaba. Pero es que incluso fuera de las fronteras del Imperio Romano ya ni siquiera tenían dignidad. Era un estatus intermedio entre el hombre y el animal, más o menos parecido a un esclavo. Observar una tendencia global por la cual ya solo reconocemos una raza, que es la humanidad, y solo un principio en el que se funda esa raza, que es la dignidad individual. Eso sería el ideal de una sociedad cosmopolita, que es así que me parece altamente recomendable. Do you want to say something? Okay, so I think it is time to go to it. So before asking you for an applause to the speakers, I will please ask you also to go for lunch. There will be a line with food down there, so please don't get blocked at the nearest zone, but go all the way farther down until the very end. You will have in number 1 for those who are vegetarian or celiac, and then in the other 2, 3, and 4 points you have regular food. Please join me in thanking the speakers for this first.